Eskerrik asko, Antonio. A continuación, Amaia López, en representación de Confebask, tiene la palabra. Egunon guztioi da eskerrik asko. Osalani, Rafaeli, Maitei, jardunaldi honetara invitatu izana. Estaba agradeciendo a la Administración, a Osalan, por invitarnos a esta jornada. Y voy a tratar de ser breve, concisa y trasladaros un poco las inquietudes que se están viendo, las inquietudes o la forma de trabajar o las posibles soluciones que se están tratando de adoptar en el sector privado sanitario y sociosanitario. Sí quería dejar claro que mi confederación, Confebask, la Confederación Empresarial Vasca, pues no tiene autoridad para hablar del sistema público sanitario de Osakidetza, ya que para ello tendría que estar la Administración. Entonces la casuística la desconozco y no puedo hablar en representación de la Administración vasca. Sin embargo, sí, en este caso sí estoy en representación de la parte privada, del sector privado, que también es importante. El sector privado en el que se encuentran empresas y centros clínicos, centros, residencias de mayores, atención, ayuda a domicilio, centros de día, pisos tutelados y también los servicios de prevención ajenos, asesorando a todas y al resto de las empresas que os he citado, os he indicado. Bien, tampoco vengo a responsabilizar a nadie ni a culpabilizar a nadie. Cada uno tiene las responsabilidades legales y morales que tiene en este ámbito tan sensible, especialmente sensible y en materia psicosocial. Y bueno, simplemente vengo a exponer un poco algunas de las ideas y las preocupaciones que me han ido trasladando gestores preventivos, gestores que están en esas clínicas, que están en esas residencias, en las unidades de servicios de prevención, tratando de llevar el día a día y tratando de mejorar el ámbito psicosocial. El primer elemento positivo es que se están haciendo evaluaciones de riesgos psicosociales, porque es una de las críticas en otros ámbitos o en otras ediciones que he tenido que escuchar. Se están haciendo evaluaciones psicosociales en este ámbito precisamente por la connotación que tiene la relación paciente-trabajador, la connotación que tiene la relación familiares-trabajador, es decir, la carga, en este caso conductual y emotiva y social, eso es muy importante en relación a estos trabajadores. Por eso es importante indicar que en el sector privado sí se están haciendo evaluaciones de riesgos psicosociales y sí se están haciendo encuestas también de satisfacción para ver un poco, para testar cuáles son las mayores preocupaciones, las mayores inquietudes que se emanan de la plantilla, ¿no? Y de ahí, de un buen diagnóstico, tratar de dar respuesta a la pregunta que yo misma le hacía en varias entrevistas a los distintos gestores con respecto a la turnicidad y nocturnidad también, y con respecto al burnout. Me indicaban que si bien son cuestiones que pueden salir en las evaluaciones de riesgos psicosociales, no han sido los más prioritarios. La prioridad, sobre todo, la mayor preocupación hace unos años ha sido precisamente las posibles agresiones que pueden sufrir los trabajadores con respecto a los usuarios de estos servicios, o bien con respecto a los familiares de esos pacientes o dependientes. Entonces, el mayor trabajo se ha hecho tratando de protocolizar y de crear actuaciones para evitar precisamente, o para poder rechazar precisamente ese tipo de conductas agresivas. Sí quería, por favor, ¿me puedes? Sí. Disculpa. Sí. Voy a seguir para no restaros mucho tiempo. Entonces, en estas dos pantallazos que os voy a poner, con la primera voy a ir
citándoos algunas de las herramientas o iniciativas concretas que empresas vascas, empresas en Euskadi, del sector sanitario o sociosanitario privado han ido recogiendo, han ido elaborando, con mayor o menor éxito luego en su ejecución o en su implementación. Pero para que no se me olvide y que tengáis pues, elementos concretos o ejemplos concretos de qué herramientas se están, con ayuda de los servicios de prevención, se están gestionando, se están implementando en los distintos centros de trabajo. Bien, como decíamos, la mayor preocupación ha sido primero ha sido en generar o en desarrollar protocolos de actuación frente a agresiones a terceros y por otro lado también protocolos de actuación de agresiones, de conductas inadecuadas en los centros de trabajo. Se veía que eran pues, dos ámbitos de trabajo prioritarios pues, en esta disciplina. Con respecto a la turnicidad que hacíamos, insistía en hacerles pues, esa pregunta de cómo se gestiona, cuáles son las repercusiones que pueden tener los trabajadores, cómo se gestiona la turnicidad. Sí me comentaban desde los distintos sectores implicados que la turnicidad es un elemento muy normalizado entre el personal, que el personal sanitario asume que la forma de trabajar en los hospitales, en las clínicas, en los centros en los centros residenciales es a turnos. Sin embargo, se están tratando de implementar distintas medidas para restar la carga la carga emocional, la carga mental que puede generar esos turnos de trabajo. Entre otras, lo más importante o lo más destacable es que toda la programación que se hace de las carteleras, de los horarios, se está consensuando anualmente con el comité de empresa. Y siempre se da también un margen de modificación a sugerencias o solicitudes que puedan realizar ya los trabajadores a título personal. Entonces, sí se está realizando, y eso es un punto destacable, a través del comité de empresa. No se desarrollan la cartelera sin la valoración, sin el trabajo conjunto con la representación sindical. Otras medidas que se están introduciendo también en la turnicidad son aquellas exenciones por trabajadores, para ciertos colectivos trabajadores mayores de 55 años, se les da la posibilidad de exención siempre y cuando pues, no se veamos que hay problemas para poder conciliar la vida diaria de esa persona, exenciones para que no asuma el turno de noche. Son algunos de los ejemplos, algunos de los ejemplos que se están implementando, que se están utilizando. O bien movilidad funcional siempre y cuando haya vacantes, son empresas, son centros de trabajo donde hay distintas plantas, distintas actividades y sí hay posibilidad, margen de maniobra para poder ir moviendo o cambiando de puesto a las personas. Inevitablemente sí se ve que son puestos de trabajo en el que la turnicidad siempre va a ser un elemento con el que se tendrá que trabajar. No se puede cambiar, tiene que haber turnos de trabajo en este tipo de actividad. Con respecto al burnout, en las evaluaciones de riesgo a priori no se está viendo una inquietud prioritaria por parte de los trabajadores. Ahora bien, entre las conclusiones que se pueden extraer a la hora de realizar las evaluaciones, una de las que aparece, que a los gestores de prevención les puede preocupar, les puede inquietar más, es el hecho de cumplimentar las encuestas las evaluaciones de riesgo, ¿no? Las encuestas que se les puede pasar al trabajador. Todavía seguimos, y me incluyo como trabajadora también, seguimos teniendo quizás ciertas reticencias a las encuestas, a su utilidad, a para qué van a servir estas encuestas y a tratar de identificar nuestro área de trabajo o nuestras funciones.
Quizás necesitemos todavía desde el ámbito de la gestión empresarial una mayor pedagogía y cultura. Tratar de demostrar, además con ejemplos gráficos, con medidas, la importancia que tiene un buen diagnóstico a través de esas evaluaciones y no dejar de cumplimentar, porque cuanto mejor realicemos esas evaluaciones de riesgos, mucho más eficaces van a ser las soluciones que se puedan implementar desde las unidades de servicios de prevención y, lógicamente, desde gerencia. Seguimos, de estas encuestas también se ve que quizás nosotros como sociedad seguimos estigmatizando cuestiones relacionadas con la salud mental y no tanto con la salud física. Si bien antes, pues hace muchos años, el decir cáncer era un horror, y ahora hemos normalizado nuestro vocabulario, se ha normalizado y hablamos mucho más abiertamente sobre esta enfermedad física, fisiológica, seguimos teniendo reticencias culturales, sociales, a la hora de hablar más abiertamente de la salud mental y de las enfermedades derivadas, relacionadas con la salud mental. Pues no sé, cuadros de depresiones, cuadros de ansiedad, de estrés, etc. Entonces ahí sí, como ha comentado Antonio, creo que UGT, los riesgos psicosociales no es un nicho solamente del centro de trabajo, del centro laboral, sino es algo más social. Estamos tratando de cambiar conductas y aquí sí tendríamos que hacer una mayor pedagogía. Nosotros desde las direcciones de trabajo, indicando los beneficios que tiene esa evaluación y las posibles soluciones que vayamos a implementar, pero también desde un ámbito más social, público, tratando de mostrar los beneficios y la necesidad de cuidar no solamente la salud física, sino mental. Por otro lado, aparte de la estigmatización, sí tenemos otras preocupaciones. Estamos viendo ahora en las últimas evaluaciones de riesgos otra preocupación, sobre todo que es coincidente tanto en el ámbito sociosanitario como en el ámbito sanitario, la preocupación que tiene el trabajador hacia el reconocimiento de su puesto de trabajo, hacia el trabajo bien hecho. Siente que aún todavía desde la línea jerárquica, puede ser desde los mandos intermedios a la dirección, que no se está valorando suficientemente su labor, su día a día. Pues esto también ya se ha identificado en determinadas empresas del sector y se está trabajando. Ese reconocimiento hay que ponerlo en valor, porque realmente, ya como usuaria, el sistema sanitario vasco pues es uno de los mejores que conozco, por lo menos, ¿no? Y que hay. Entonces, esa labor que se está haciendo diariamente hay que ponerlo en valor, y eso se están tratando en grupos de trabajo. Fundamental, lo que sí se ve es que los gestores de prevención siempre nos trasladan la importancia de los grupos de trabajo, de coger siempre y cuando la dimensión, es decir, la capacidad de la empresa sea pues de cierta relevancia. Cuanto más trabajadores tengamos de distintas disciplinas que nos puedan aportar en esos grupos de trabajo soluciones a las evaluaciones de riesgos y a los resultados de esas evaluaciones de riesgos, mucho mejor. Entonces, en ese sentido, a través de grupos de trabajo se está tratando de dar solución pues ese reconocimiento, a esa no me siento reconocido. ¿Eso cómo se puede hacer? Los primeros inputs, las primeras soluciones que se están viendo en el ámbito de estos grupos de trabajo es la comunicación interna, la importancia que tiene la comunicación interna, el saber el trabajador pues simplemente, a modo de ejemplo, los premios que puede estar recibiendo pues su propia organización, porque al final el premio de la organización es el premio de cada uno de los trabajadores, o del esfuerzo de cada uno de los trabajadores, es un ejemplo. Pero los distintos beneficios que está teniendo, el dimensionamiento que está teniendo esa empresa, o el reconocimiento social o comunicativo que está teniendo esa empresa, eso se quiere transmitir, quiere que el trabajador esté mejor informado de todos esos reconocimientos que puede tener la propia organización, pero a su vez también una mayor comunicación con los mandos intermedios y mandos
gerencia o mandos ya superiores, ¿no? Ahí entonces la comunicación interna va a ser uno de los elementos todavía a trabajar mucho más de cara al futuro, de cara a los próximos años, pero asimismo también el liderazgo de los mandos intermedios concretamente. Se está viendo que, como bien ha dicho, perdón, sí, 2 minutitos, se está viendo que la importancia del coordinador, de los mandos intermedios a la hora de trasladar toda esa información y de tener en cuenta el trabajo diario y la coordinación del trabajo es fundamental. Entonces necesitamos unos líderes mucho más comunicativos, con unas habilidades emotivas y sociales potentes, y se está tratando de trabajar por esa vía. En definitiva, no voy a poder seguir, ya voy a cortar. En definitiva, sí indicar que se está trabajando en el sector privado en estos ámbitos, y me uno a una frase que ha dicho Ivonne: ¿y mañana qué? Y hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad para cambiar las cosas. Entonces, Ivonne, ¿mañana qué? Eskerrik asko, Amaia.